proliferación de hepatocitos delimitados, benignos, sin atipias en sus células. Entonces afecta a mujeres jóvenes en edad fértil que han estado usando anticonceptivos. Entonces, lo que les había dicho al inicio, la importancia no solamente del adenoma, sino del hemangioma, es que cuando hay una masa intrahepática, hay que hacer la diferenciación y definir si realmente es un tumor benigno, qué tipo de tumor, porque puede confundirse con un carcinoma. Otra característica del adenoma hepático es que habitualmente la masa está debajo de la cápsula subcapsular. ¿Y qué sucede? Que allí puede crecer y puede romper la cápsula y sangrar. Entonces va a ocasionar una hemorragia abdominal que puede ser fatal. Adenoma subcapsular. Podríamos decir que no tiene ninguna relación realmente con un comportamiento, con que evolucione a un maligno, por eso dice raramente puede dar origen a un carcinoma, lo dicen los textos, pero realmente no han descrito ningún caso que se confirme que se ha vuelto maligno, entonces simplemente tumor benigno. Aspecto morfológico, proliferación de células, hepatocitos con citoplasma amplio, rosado, sin atipias, no infiltra, delimitado, crecimiento lento. Y lo único de importancia es que si está debajo de la cápsula, o sea, si es superficial, puede romper la cápsula en su crecimiento y ocasionar hemorragia. Ahora sí vamos a hablar de los tumores malignos primarios del hígado. Aquí ponemos lesiones metastásicas, son las más frecuentes. Recibe metástasis de todos los tumores del organismo, de otros órganos, del colon, del estómago, de los pulmones, del riñón, etc. Ahora vamos a hablar del tumor primario más frecuente en el hígado. Es el carcinoma hepatocelular. Recuerden que antes, y de pronto en algunos textos pueden encontrar el término hepatoma, que tiene un nombre como si fuera benigno, termina en oma, pero que sabemos que es maligno. Ya ese término hepatoma ha ido entrando en desuso. Entonces, carcinoma hepatocelular o carcinoma de células hepáticas. Es un tumor de distribución mundial. Japón, Mozambique, África, Asia. Estamos viendo muchos tumores por estas regiones. En los Estados Unidos es infrecuente y son más frecuentes en el sexo masculino y en raza negra. Se origina de los hepatocitos, por eso se llama carcinoma hepatocelular. Porque después vamos a ver un tumor que también es del hígado, pero que no se origina de los hepatocitos, sino de otro componente celular que tiene el hígado y es el componente de los conductos biliares. Recordemos que el hígado tiene los hepatocitos que se disponen formando en cordones, formando los lobulillos hepáticos, pero también tiene un componente epitelial con una serie de conductos biliares que tienen relación con el transporte de la bilis para sacarla del hígado, o sea, con la función exocrina propiamente dicha. De tal manera que en este caso, por eso se llama hepatocelular, se origina del hepatocito. Después vamos a ver cómo se llama el que se origina de las células de los conductos biliares. Entonces, se originan los hepatocitos. En cuanto a la patogenia, vamos a ver que se ha asociado al virus de Epstein-Barr, asociado a la infección por el virus de Epstein-Barr. Cuando hablamos ayer de cirrosis, vimos que del 85 al 90% de los pacientes que tienen un hepatocarcinoma hay presencia de cirrosis. Entonces mencionábamos todas las cirrosis desde el punto de vista etiológico que pueden producir o que se pueden acompañar de un carcinoma hepatocelular. La hepatítica, de hemocromatosis, la autoinmune, esas cirrosis se pueden acompañar o pueden evolucionar hacia carcinoma. Es infrecuente antes de los 60 años
y tiene una frecuencia mayor en los países de infección por el virus de Epstein-Barr. La cirrosis puede estar ausente, o sea, no necesariamente, pero al revés, el 85-90% de pacientes con cáncer hepático tienen cirrosis, pero no es que al 85% de los que tienen cirrosis le dé cáncer, porque aquí vemos que más de la mitad de los casos no tienen cirrosis. En estos casos, cuando hay una alta infección por este virus, vamos a ver que aparecen personas más jóvenes, ¿cierto? Estos dos puntos están en relación con pacientes con esta infección viral. Entonces aquí tenemos la cirrosis alcohólica, la hemocromatosis, la deficiencia de alfa-1-antitrypsina, o sea, la cirrosis de esas etiologías. Aquí también podríamos colocar la cirrosis poshepatítica, la cirrosis autoinmune, también la mencionábamos ayer, como factor de riesgo para el carcinoma hepatocelular. ¿Cómo aparece? Una masa en el hígado que crece rápido, como todas las características de malignidad. Crecimiento progresivo, rápido, pérdida de peso. La edad del paciente es fundamental, ¿cierto? A excepciones de pacientes donde hay una infección crónica alta. Además, habitualmente el paciente siente dolor del lado del hígado, o sea, en relación con el crecimiento de la masa. Y radiológicamente, o con un TAC, una resonancia, una ecografía, vamos a identificar la masa, vamos a ver que que tiene un crecimiento infiltrativo, todas las características de malignidad que hemos visto. En cuanto a la morfología, como se origina de los hepatocitos, entonces crecimiento infiltrativo de estos hepatocitos, pero que tienen características citológicas de malignidad, o sea, pleomorfismo celular, núcleos hipercromáticos, disminución de la relación núcleo-citoplasma, etc. Importante, las células hepáticas neoplásicas o los hepatocitos neoplásicos del carcinoma hepatocelular pueden producir alfa-fetoproteína, de tal manera que la determinación de la alfa-fetoproteína, si está elevada, nos puede servir para el seguimiento del paciente, porque en la medida en que va avanzando el tumor va aumentando la secreción de la alfa-fetoproteína. Y si el paciente se le logra controlar su enfermedad, siempre hay que hacer esta determinación, porque en el momento en que comience a elevarse nos va a indicar que el tumor está recidivando. Entonces es un parámetro que nos sirve, elevación de alfa-fetoproteína, que es un marcador producido por las células hepáticas tumorales. Aquí estamos viendo, habitualmente es una masa única, aparentemente delimitada, pero aquí se ven unos nodulitos por aquí y sabemos que esta masa tumor maligno no está realmente delimitado. Hay cordoncitos de células que se van metiendo porque tienen un crecimiento infiltrativo. Aquí lo estamos viendo. Distintos aspectos con el tejido no neoplásico, irregular, puede haber necrosis, el color es distinto de la neoplasia con el resto del parénquima hepático. Y aquí igualmente estamos viendo una masa, estas áreas oscuras pueden ser de necrosis o hemorragia. El carcinoma hepatocelular pues generalmente es único, pero también puede ser múltiple, tener varios nódulos. Y aquí estamos viendo los distintos aspectos histológicos, pero sobre todo resaltar, miren estos núcleos, o sea, las características citológicas de malignidad que me van a hacer, que me van a permitir hacer el diagnóstico de un tumor maligno. Todos los tumores malignos tienen características citológicas que ya las vimos de malignidad. Puede estar estructuras tubulares, cordones, pero siempre
el hepatocito es una célula que tiene un citoplasma abundante, rosado, células poliédricas. Entonces, habitualmente vamos a ver unas células relativamente grandes y que con un citoplasma amplio, pero sobre todo las características citológicas de malignidad nos van a ayudar en el estudio histológico y el crecimiento infiltrativo. Muy bien. Entonces, otras neoplasias malignas. Colangiocarcinoma, tumor primario del hígado. Pero fíjense lo que yo les había dicho, el hepatocarcinoma se origina del hepatocito, el colangiocarcinoma se origina del epitelio biliar, de los conductos biliares que están en los espacios portas. Por supuesto que también es una neoplasia primaria del hígado. Habitualmente estos colangiocarcinomas se acompañan de un proceso inflamatorio, esclerosante, fibrótico, es que se llaman colangiolos o conductos biliares. Puede haber formación de quistes, pueden haber extravasación de bilis, entonces el tumor puede tener áreas verdosas en relación con la bilis, más o menos lo que vimos similar en la cirrosis biliar autoinmune, que compromete sobre todo el epitelio biliar, aquí también. En general, tanto el hepatocarcinoma como el colangiocarcinoma son tumores hepáticos de un pronóstico bastante ominoso. Fíjense que a un año aproximadamente apenas hay el 25% de sobrevivientes, o sea que ya el 75% de los pacientes han fallecido. Y a los 2 años apenas el 13%. Entonces son tumores que tienen un pronóstico bastante ominoso. En relación al tratamiento, recordemos que el hígado es un órgano vital. Entonces no podemos decir, ay, tiene un tumor, vamos a sacarle el hígado. En cambio, si tiene un tumor en la próstata, le sacamos la próstata. Si lo tiene en el riñón, no podemos hacer eso, y entonces, además de que el hígado es un órgano muy vascularizado. Entonces, todos esos factores que hacen que el tumor no se pueda administrar directamente, digamos, una radioterapia en el hígado, porque imagínense, lesiona todas las células hepáticas. Entonces, es de difícil manejo. En estos momentos, si el tumor, dependiendo, hay que hacer una estadificación clínica. Si no hay metástasis a distancia, a los pulmones, por ejemplo, a los ganglios linfáticos, y el tumor hay unos parámetros, y el tumor no es grande, se ha diagnosticado a tiempo, en estos momentos lo que están ofreciendo es el trasplante hepático, no hay de otra, el trasplante hepático. Pero ustedes saben que no es fácil encontrar el paciente, en fin, pero han habido casos con éxitos de tumores con hepatocarcinomas diagnosticados en un estado que no esté avanzado y han sido exitosos con el trasplante hepático. Además, el trasplante tiene un riesgo de que el paciente acepte o no el trasplante. De todas maneras, tiene unos riesgos, pero en algunos casos ha sido exitoso. Otro es que controlan un poco el crecimiento de la lesión con un catéter, con quimioterápicos, pero que llegan directamente a donde está el tumor. O sea, no toca las otras células hepáticas, porque las estaría lesionando, y vuelvo y le repito, el hígado es un órgano vital, no hay manera, si hacen una necrosis, pueden hacer una insuficiencia fulminante con una necrosis hepatocelular masiva o submasiva. Entonces, se han intentado también esos tratamientos colocando directamente en el tumor por un catéter quimioterápico para detener, no es un diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo, si el paciente reúne las condiciones, sería un trasplante hepático. Bueno, entonces 2 tumores primarios del hígado, hepatocarcinoma de los hepatocitos, colangiocarcinoma del epitelio biliar. De este hepatoblastoma ya hemos estado hablando. Ya ustedes saben que es una neoplasia que se origina de las estructuras embrionarias, que se caracteriza por proliferación de estructuras embrionarias.
y por eso utilizamos el término blastoma. También es de niños, habitualmente entre recién nacidos y 3 años de edad. Todo lo que hemos dicho de los blastomas, del hepatoblastoma, del retinoblastoma, del nefroblastoma, todo lo mismo. En niños, mientras más rápido se diagnostiquen, mejor pronóstico, sobre todo en el nefroblastoma. Aquí volvemos a lo mismo, que el hígado es un órgano vital y que no podemos extraer el hígado. Igualmente vamos a encontrar la elevación de la alfa-fetoproteína, puede estar asociado, puede ser congénito el hepatoblastoma y asociado a otras malformaciones congénitas. Células embrionarias y fetales, hemorrágicas, mal pronóstico. Aquí sí es que no, el pronóstico es bastante ominoso por el manejo y porque habitualmente el tumor ya ha alcanzado cierto tamaño al momento del diagnóstico y por el tratamiento que se le puede ofrecer. Y un tumor primario del hígado, pero no de las células propias del hígado, sino de células sanguíneas, tenemos que relativamente, pues, es infrecuente, pero teniendo en cuenta los otros tumores, podríamos decir que es el sarcoma más frecuente que podemos ver en el hígado, que es el angiosarcoma, pero tiene unas características, y es que este angiosarcoma en el hígado aparece en personas que han estado expuestas al cloruro de vinilo o al arsénico inorgánico, pero por tiempos prolongados, que pueden ser de varias décadas. Estas son sustancias cancerígenas, entonces los pintores que trabajan con que utilizan algo de ese cloruro de vinilo, si lo inhalan, si no se protegen, etc., pueden al cabo de las décadas con una exposición prolongada desarrollar un angiosarcoma altamente agresivo. Generalmente la muerte se produce antes del año. Igualmente vamos a tener hepatomegalia, ictericia, ascitis, una masa que ocupa espacio, etc. Entonces, en resumen de estos cuatro tumores malignos, el más frecuente es el hepatocarcinoma, sigue con el angiocarcinoma, el hepatoblastoma, que es de niños, y el sarcoma, que es infrecuente. Pero en general, si lo comparamos con otros tumores, en estos momentos es poco lo que se les puede ofrecer para tratamiento. Entonces son tumores que tienen un pronóstico bastante ominoso. Bueno, entonces con eso terminamos la parte del hígado: neoplasia, cirrosis, hepatitis, enfermedad alcohólica, etc. Con el hígado forma parte también las vías biliares, ¿cierto? Ya habíamos hablado del componente biliar del hígado. Entonces vamos a hablar de la vesícula biliar y de las vías biliares. Y luego seguimos con el páncreas para que nos quede completo la patología digestiva, que es tubo digestivo y glándulas anexas, hígado con vías biliares y páncreas. Muy bien. Entonces vamos a ver algunas anomalías congénitas de las vías biliares, intrahepática y extrahepática. Vamos a hablar de una enfermedad bastante frecuente en la vesícula biliar, que es la inflamación de la vesícula biliar, y se llama colecistitis, y que habitualmente se asocia a la presencia de cálculos y se llama colelitiasis, la presencia de los cálculos. Recordemos que ayer decíamos que en la bilis se elimina el excedente o el exceso de colesterol, y que cuando hay mucho colesterol, como en la vesícula se almacena la bilis, no la produce, se almacena y se concentra. ¿Qué quiere decir se concentra? Que el agua se absorbe, el líquido se absorbe el líquido y concentra la bilis que está alojada en la vesícula biliar, y cuando ingerimos los alimentos se libera sustancia, la colecistocinina, que estimulan el vaciamiento de la vesícula por el estímulo de los alimentos. Pero cuando hay mucho contenido de colesterol, este colesterol se precipita y forma cálculos de colesterol habitualmente en la vesícula biliar.
Entonces, colecistitis, inflamación, colelitiasis, presencia de cálculos habitualmente están relacionados. Ya habíamos visto el término colesterolosis que puede acompañar a la colecistitis. ¿Qué es la colesterolosis? ¿Quién me recuerda? Se durmieron. Hola. Hola, doctora. ¿Qué es la colesterolosis? El aumento en los niveles del colesterol. Uf. Tiene cero. Aumentan los niveles de los lípidos. Aumentan los niveles de los lípidos. No, señora. No estén inventando. Y eso lo vimos cuando vimos los depósitos intracelulares. Vayan a repasar lo que ya vimos, que el examen es sobre todo, es general. Vayan a repasar qué es colesterolosis. Bueno, y este es un término que lo vamos a incluir aquí. Y los carcinomas de vesícula biliar. Muy bien. Entonces, entre las anomalías congénitas, la agenesia o ausencia de vía biliar. Las agenesias son incompatibles con la vida porque no hay por dónde eliminar y van a hacer rápidamente una cirrosis biliar, igual que la atresia biliar, un segmento atrésico. Va a producir una colestasis neonatal, acumulación de bilis en el hígado, en los tejidos. Se identifica el depósito de pigmento biliar, atresia, y ustedes saben lo que es atresia. Y por eso es la causa más frecuente en niños por enfermedad hepática. La causa más frecuente por enfermedad hepática en los niños es la atresia biliar. Aquí igualmente sería un trasplante de hígado, pero se tiene que hacer enseguida, porque el hígado está produciendo la bilis no tiene por dónde salir, hay una agenesia de la vía biliar o hay una atresia de la vía biliar, y entonces la bilis se acumula y se desencadena todo esto que vimos ayer acerca de la cirrosis biliar. Causa cirrosis biliar secundaria la atresia biliar. Muy bien. Duplicaciones en las vías biliares, pueden haber duplicaciones, un segmento duplicado. Esto es de importancia para los cirujanos. Cuando van a operar a un paciente, le van a extraer la vesícula biliar, tienen que ver porque hay variaciones anatómicas, entonces que no vaya a cometer una iatrogenia y a ligar de pronto un conducto que no corresponde. Bueno. Tejido heterotópico en la vesícula biliar, puede haber tejido pancreático, mucosa gástrica, tejido heterotópico. Dilataciones del colédoco, pueden ser, aquí tienen distintos nombres, pero todos conllevan a que haya una luz amplia en el colédoco. Por ejemplo, un quiste coledociano en el 85%, ¿cierto? Una cavidad revestida por un epitelio cilíndrico simple, similar al del colédoco, que se llena de secreción mucosa, quiste. O puede haber un divertículo, formación diverticular, divertículo verdadero. ¿Sí? O el coledococcele, está bien escrito, coledococcele, que es una dilatación de todo el coledo. Dilatación, no es ni divertículo ni quiste, es una dilatación. Bueno, no tienen mucha importancia clínica, a menos que en el quiste se infecte, por ejemplo. Y algunas anormalidades del tracto biliar. ¿Cuál es el tracto biliar? Toda esa serie de conductillos biliares, sobre todo que están en los espacios porta. Entonces puede haber anormalidades en la vía biliar, dilataciones de los conductos biliares intrahepáticos, que es la enfermedad de Caroli, dilataciones, anormalidades congénitas. Aquí puede haber fibrosis en el complejo de von Mellenburg y formación de quistes, o una fibrosis hepática congénita. Fíjense, hay una fibrosis hepática congénita. No tiene nada que ver con cirrosis, ni tiene que haber necrosis que persiste, fibrosis hepática congénita. Entonces hay un área con fibrosis, no afecta todo el hígado, es focal.
Pero esto es importante porque si a un patólogo le mandan una biopsia de esta fibrosis, seguramente que el patólogo va a decir que probablemente es una cirrosis. Tienen que decir de dónde toman la muestra para poder hacer la correlación, porque si es una zona de fibrosis focal que tiene, simplemente fibrosis, pero si es dentro de un hígado cirrótico, pues esta fibrosis va a ser uno de los hallazgos de la cirrosis. Y la enfermedad poliquística del hígado, que habitualmente puede estar en relación también con la enfermedad poliquística renal. Cuando hablamos del riñón, pues son malformaciones congénitas, hereditarias, y entonces hay múltiples quistes simples en el hígado, dilataciones de los conductos. Aquí estamos viendo un quiste coledociano, este es el colédoco, y es una dilatación quística. Por el gran tamaño, pues se resecó y se confirmó el diagnóstico. Bueno, después de las malformaciones congénitas, la inflamación de la vesícula biliar, la precedencia de cálculos, en la vesícula biliar se llama colelitiasis. Litiasis tiene que ver con cálculos. Si yo digo nefrolitiasis, son cálculos renales. Si digo colelitiasis, compuesto como ya hemos dicho, principalmente de colesterol, porque en la vesícula biliar se concentra la bilis y si tiene exceso de colesterol se pueden precipitar. Perfecto, ya tú puedes ir buscando y si te A ver, la estoy escuchando, cuéntenme qué pregunta tiene. A ver, yo les voy a agradecer el favor que permanezcan en silencio o se alejan, porque no he podido apagar el micrófono de ustedes, pero entonces por favor se alejan si van a hablar para que no interrumpan. Pueden estar y pueden ser mixtos, o sea, ese colesterol que se precipitó y que formó un cálculo puede experimentar externamente precipitación de sales de calcio, que pueden ser mixtos, pero casi siempre son de colesterol o mixtos de colesterol y de calcio. Pueden ser los únicos varios cálculos pequeños, grandes, redondos, poliédricos, pequeñitos, o sea, hay personas que han tenido hasta más de 100 cálculos en la vesícula biliar, todos pequeñitos. Entonces no hay ninguna importancia en cuanto a las características de los cálculos. Bueno, sí, uno. Cuando los cálculos son pequeñitos, de 2 milímetros, por ejemplo, que son múltiples, esos cálculos son los que más producen, vamos a ver la sintomatología, un dolor tipo cólico. ¿Por qué? Por si se obstruye la vía biliar, entonces va a producir un dolor tipo cólico y puede producir ictericia. O sea que puede producir una colestasis obstructiva, sobre todo los pequeñitos, pero algunos pequeños pueden obstruir. Recordemos que a la ampolla de Vater llega tanto el conducto pancreático como el colédoco. Entonces, si obstruyen también la llegada del jugo pancreático a través del conducto pancreático, va a ser causa de pancreatitis, lo vamos a ver después. Entonces, los pequeños corren más ese riesgo. Los grandes no, los grandes habitualmente se quedan en la vesícula, no van a poder salir por el tamaño, por supuesto que van a estar asociados a procesos inflamatorios y si obstruyen, pues ictericia, pero no el riesgo de producir una pancreatitis como los pequeños. Más frecuente en mujeres. Estos factores de alto riesgo se han ido modificando. Entonces, cuando en mi época uno decía mujer obesa, multípara, de más o menos por encima de 40 años, cálculos en la vesícula biliar. Pero resulta que ahora estamos encontrando que la edad no ha ido en aumento, sino en disminuyendo. Y entonces actualmente encuentra hombres de 16 años, de
18 años, de 20 años, cuando eso era impensable hace 40 años, porque siempre eran mujeres en edad reproductiva, multíparas y obesas. Eso se ha relacionado el hecho de que ahora estamos viendo muchos jóvenes, muchas mujeres jóvenes con cálculos por la dieta. Entonces, la dieta moderna de tanto perro caliente y demás tiene una tiene en relación con algunas patologías, tiene su intervención ahí, ha modificado un poco la parte epidemiológica en cuanto a la edad en el caso de los cálculos. Entonces, antes era edad en aumento, ya estamos viendo gente joven, sí sigue siendo más frecuente en mujeres, predisposición familiar, dietas elevadas en colesterol en relación con la obesidad, hipercolesterolemia, embarazo, uso de anticonceptivos, hiperlipemia. Esto sigue, entonces en los jóvenes lo que estamos viendo es que los jóvenes están ingiriendo una dieta que favorece la elevación de las grasas y por lo tanto estamos viendo esta presencia de cálculos en jóvenes. Del 70 al 80% permanecen asintomáticos, sobre todo los que son más grandes. Puede producir una obstrucción, pero sobre todo los pequeños que salen de la vesícula y obstruyen de pronto el cístico o pueden obstruir el colédoco más adelante. Y sobre todo lo más grave que ya les había dicho cuando obstruye la vía pancreática. Estos cálculos se acompañan de inflamación, que es la colecistitis. Entonces habitualmente uno colelitiasis y colecistitis. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. Cuando el proceso inflamatorio es intenso y compromete también la vía biliar intrahepática, se llama colangitis. Esto es una situación grave. Colangitis, inflamación de la vía biliar intrahepática. Cuando hay obstrucción, colestasis, se desencadena un proceso inflamatorio. Y la pancreatitis, que ya la hemos mencionado en relación con obstrucción de la vía pancreática. Después vamos a ver, cuando hablemos de páncreas, vamos a aplicar mejor creatina con el colédoco y como un cálculo. De hecho, los cálculos o un adenocarcinoma de las vías biliares puede ser en relación sobre todo con la llegada en relación con la ampolla de Baker, que cuando está en las vías biliares tiene más predisposición a producir ictericia obstructiva. Entonces, pero de todo, entre el de las vías biliares y de la vesícula, el de la vesícula es más frecuente. Aquí estamos viendo la edad un poco mayor a la de los cálculos, pero igualmente mujeres obesas, porque en algunos casos, vean, del 69 al 90% de las pacientes que tienen cáncer de vesícula biliar presentan cálculos. No al revés, no es que el 90% de los que tengan cálculos hacen cáncer, no, sino que la mayoría. Por lo tanto, cuando a una paciente se le diagnostican unos cálculos en la vesícula biliar, el manejo debe ser extirpar la vesícula biliar, no sacar los cálculos. Porque el problema no está en la vesícula, está en la bilis que se almacena, que se concentra en la vesícula. Entonces la extirpación de la vesícula biliar es el tratamiento para evitar esta presencia de tumor más adelante, de adenocarcinoma. El fondo más frecuente es seguido del cuello, que es el otro extremo más estrecho. Y los síntomas inicialmente cuando un paciente tiene, fíjense el alto porcentaje de pacientes con adenocarcinomas que tienen cálculo. Entonces vamos a tener que los síntomas están más en relación con el cálculo, no con el tumor. El tumor muchas veces es un hallazgo incidental cuando le mandan al patólogo la vesícula llena de cálculos, cuando el
patólogo lo explora, entonces puede encontrar una masa, un tumor que de pronto no lo descubrió el cirujano. Entonces puede producir ictericia, dolor abdominal asociados a colelitiasis, trastornos digestivos, dispepsias, intolerancia a las grasas, etc. Y el de la vía biliar es incomún, produce más rápidamente ictericia obstructiva, menos frecuente que el de la vesícula biliar. El de la vesícula biliar es más frecuente. Y aquí en el de la vía biliar no tiene ni relación con los cálculos ni hay predominio. Bueno, entonces aquí estamos viendo, esta es la vesícula biliar con este gran tumor. Estamos viendo esta gran vesícula biliar con este tumor y aquí un cálculo que está enclavado en el cuello. Y aquí estamos viendo el aspecto histológico en ambos. Estructuras glanduliformes con atipia nuclear que están infiltrando. Esta es la pared que está siendo infiltrada. Se origina del epitelio de superficie, pero penetra e invade la pared de la vesícula. Entonces, como la pared de la vesícula está delgada, estos tumores rápidamente infiltran toda la pared y salen de la vesícula biliar, como en este caso. De tal manera que tienen un pronóstico, se dice que hay un gran porcentaje ha muerto a los 6 meses, ¿cierto? Bueno, entonces, nos vamos ahora con el páncreas para terminar la parte digestiva. El páncreas, igual que el hígado, es una glándula anexa al tubo digestivo. ¿Por qué? Porque su producido, en el caso del hígado, la bilis, y en el caso del páncreas, el jugo pancreático, contienen enzimas importantes en la digestión de los alimentos, en la transformación de los alimentos en sustancias asimilables. Lo habíamos dicho ayer o antier con el síndrome de mala absorción. Pero también el páncreas tiene funciones endocrinas. La exocrina, bueno, produce el jugo pancreático con enzimas que van a actuar sobre las grasas y las proteínas. Y el páncreas exocrino es el mayor, constituye el 80 al 85%. Mientras que la secreción endocrina, 15-20%, son los islotes de Langerhans y como órgano endocrino, la sustancia que produce se llaman hormonas, principalmente insulina. Retroperitoneo orientado transversalmente, central, posterior, retroperitoneo y transversalmente, y está rodeado por el duodeno que hace lo que se llama el marco duodenal, pero lo que está rodeado por el duodeno es la cabeza del páncreas. El páncreas alargado, entonces está enmarcado en el duodeno la cabeza, que es la parte de mayor tamaño, luego sigue el cuerpo y la cola está en el otro extremo, casi que llegando al ilio esplénico. Mide 20 centímetros y pesa entre 85 y 90 gramos. Aquí vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, esta es la cabeza, este es el cuerpo y esta es la cola. De aquí vendría el vaso. Y este es el marco duodenal. Veamos aquí la relación con el hígado. El hígado, conducto hepático derecho, izquierdo, colédoco, cístico, se almacena la bilis, perdón, hepático común, colédoco. Entonces, aquí en la segunda porción del duodeno, como vamos a ver, desembocan ambos, tanto el colédoco, que es como el pancreático. Entonces, por eso yo les decía que un cálculo aquí pequeño que trate de salir, si obstruye aquí, va a obstruir también la salida del páncreas. Y por eso va a ocasionar pancreatitis, más que todo en los cálculos pequeños que pueden atravesar la luz de estos conductos. Veamos aquí entonces la relación anatómica del duodeno. Aquí en la segunda porción del duodeno se vierte la bilis y el jugo pancreático. Muy bien. Entonces vamos a ver 3 temas en correlación al páncreas: las anomalías congénitas, la pancreatitis y las neoplasias. Agenesia.
ya hemos dicho en varias oportunidades que los órganos que son únicos habitualmente se forman por la unión de los esbozos de un lado y del otro. Los que son bilaterales no se unen, entonces aparecen dos. El páncreas es uno solo, entonces se forma por la unión de los esbozos. Entonces, del esbozo dorsal se forma el cuerpo y la cola. Y del esbozo ventral se origina la cabeza. Entonces, la agenesia raramente está en relación con la ausencia total de todo el páncreas. Puede ser que esté ausente la cabeza, ausencia de las porciones, por ejemplo, o ausencia de las porciones derivadas del cuerpo y la cola, y nada más tiene la cabeza. Entonces no es total, es parcial. Y se puede asociar a otras malformaciones incompatibles con la vida. Por supuesto que la ausencia de páncreas es incompatible con la vida y se han identificado algunas alteraciones cromosómicas. Aquí vamos a una ausencia, digamos una agenesia parcial solamente cuando está ausente el cuerpo y la cola, el cuerpo y la cola se originan del mismo esbozo y la cabeza de la otra esbozo. Entonces, cuando es el esbozo dorsal, cuerpo y cola, cuando es el ventral, la cabeza. Pero habitualmente la ausencia está en relación con el esbozo dorsal. Páncreas dividido, ¿qué quiere decir esto? Que no se fusionaron los dos esbozos, la cabeza con el cuerpo y cola, entonces quedan separados. O o páncreas divisum, lo pueden encontrar divisum en algunos textos. Es una anomalía congénita de importancia clínica. Constituye el 3 al 10%. Y es causado por la falta de fusión de los dos esbozos pancreáticos, el ventral y el dorsal. De importancia clínica, por supuesto que después de que es incompatible con la vida. ¿Qué es el páncreas anular? Dijimos que la cabeza del páncreas está rodeada por el marco duodenal. Entonces, ¿qué tenemos en el páncreas anular? Que es al revés. El páncreas rodea al duodeno como un anillo. Este anillo puede ser completo o incompleto y se puede asociar con atresia duodenal por la presión que hace. Entonces, diríamos aquí que el páncreas viene y rodea. El páncreas rodea al duodeno, entonces no deja que se desarrolle, entonces puede estar asociado a atresia duodenal y este anillo puede ser este páncreas anular, como un anillo sobre el duodeno, puede ser total o parcial. Bueno, completo o incompleto. Quistes congénitos y el páncreas ectópico. Ya hemos visto varios sitios en la vesícula biliar, pero también está en las paredes del duodeno, en el estómago, en el yeyuno, puede estar en la vesícula, o en el divertículo de Meckel puede haber localización ectópica o heterotópica del tejido pancreático. Bueno, muy bien. Entonces este es el páncreas normal, el páncreas con sus conductos que desembocan. ¿Qué pasa en el páncreas divisum? Lo que pasa es que en el páncreas divisum la cabeza tiene su conducto y el cuerpo y la cola tienen su conducto. Entonces cada cual tiene su conducto. No es tanto que esté completamente dividido, sino que tienen conductos distintos. Habitualmente uno de estos conductos es estrecho y vamos a ver más adelante cuando hablemos de pancreatitis que puede ser causa de pancreatitis. Aquí igualmente estamos viendo el páncreas, el duodeno, a donde llega. Igualmente estamos viendo el conducto biliar, la vena porta y el conducto accesorio. Cuando hay el páncreas diviso.
Bueno, esas son las principales anomalías congénitas. De importancia el páncreas anular porque puede estar asociado a estenosis A13 duodenal, perdón. Y el dividido porque vamos a ver ahora más adelante el diviso que puede dar lugar a pancreatitis. Quites y páncreas heterotópica no tienen tanta importancia clínica. Vamos a hablar ahora de la pancreatitis. La pancreatitis es una entidad relativamente frecuente, inflamación del parénquima hepático. Tiene una incidencia anual de 10 a 20 casos por millón de habitantes. Vamos a hacer la diferenciación entre la pancreatitis aguda, vamos a hablar de la aguda. Yo creo que yo aquí tenía que poner aguda. Es la inflamación súbita del páncreas, de un páncreas que está sano y que luego de esa pancreatitis hay una curación sin secuelas. Si el enfermo sobrevive, porque vamos a ver más adelante que puede ser grave la pancreatitis aguda y causar la muerte del paciente, pero si el paciente sobrevive, tiene un proceso de curación sin secuelas. Inflamación súbita de un páncreas sano que va encaminado a una curación sin secuela. Esto es importante. Esa es la pancreatitis aguda. Ya desde el punto de vista clínico puede ser leve o grave. Entonces, cuando aquí es grave, que es una pancreatitis hemorrágica, es cuando el paciente tiene un alto riesgo de no sobrevivir. Clínicamente puede ser leve o grave y el grave es resultado de la necrosis del páncreas con hemorragia y con una mortalidad del 25%. Muy bien. Entonces aquí le ponemos pancreatitis aguda, esto que estamos diciendo aquí. El evento inicial para que se desarrolle una pancreatitis es el efecto que tiene el jugo pancreático sobre las células acinares cuando se activan los componentes del jugo pancreático, que normalmente están en forma inactiva. Cuando sale la secreción pancreática es que se activan, pero si se activan dentro del acino, van entonces a causar lesión porque esas enzimas van a digerir, es lo que pasa, a digerir el epitelio, la célula, va a producir necrosis, hemorragia, etc. Entonces vamos a ver que el páncreas goza de unos factores que lo protegen de su autodigestión, lo protegen de su contenido pancreático que tiene. Imagínense que actúan sobre las grasas, las amilasas, sobre las proteínas. Entonces, sí, ellos tienen unos mecanismos que los vamos a mencionar aquí. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Estamos hablando de la pancreatitis aguda, ya les hice la observación que la lámina anterior tenía que decir aguda. Para que se produzca, más o menos similar a lo que vimos en el estómago, para que se produzca una gastritis tiene que haber una alteración de los mecanismos de defensa que permitan que el jugo gástrico lesione la mucosa. Ya vimos cuáles son los mecanismos de defensa. Aquí es lo mismo, también para que se produzca una pancreatitis aguda tienen que fallar los mecanismos de los cuales goza el páncreas para protegerse frente a sus propias enzimas. ¿Cuáles son esos dos mecanismos? Son tres defensas, tres mecanismos que los defienden. Primero, que las enzimas las sintetiza el páncreas en forma inactiva. Segundo, dentro de la misma célula hay sustancias inhibidoras para impedir que esas enzimas se activen dentro de la célula, porque si se activan dentro de la célula, destruyen a la célula. 2, 3, la secreción enzimática de las enzimas, la secreción de las enzimas ocurre desde el espacio citoplasmático a la luz y enseguida se transforma por el sistema de conductos. Entonces están evitando que estos mecanismos, que unas enzimas activas autodigieran a las células y las destruyan y haya necrosis. Entonces son tres mecanismos.
Las enzimas se sintetizan en forma inactiva, la célula tiene sustancias inhibidoras para impedir que se activen y la secreción de las enzimas ocurre directamente desde el espacio citoplasmático a la luz de los conductos, que ya los conductos van a transportar la secreción. La alteración de estos mecanismos protectores puede originar la autodigestión de las células del páncreas, necrosis, amplias zonas de hemorragia y que va a ser grave. Ya habíamos dicho que la pancreatitis aguda puede ser leve o grave, pero la grave está en relación con amplias zonas de necrosis y de hemorragia y va a dar lugar a lo que se llama pancreatitis aguda hemorrágica, que es severa. Muy bien. Entonces dijimos que es la inflamación súbita, la pancreatitis aguda, inflamación súbita del páncreas, de un páncreas sano, que cuando se restablece, cuando hay un proceso de curación, van a causas más importantes, pues vamos a ver otras menos comunes. El alcoholismo y la litiasis. Muy bien. Fíjense, el 5% de pacientes con cálculos en la vesícula biliar tienen pancreatitis. Ya hablamos de esos cálculos pequeños que descienden por la vía biliar, pero que como se une antes de llegar al páncreas, se unen con el conducto pancreático, pueden obstruir. Entonces, si obstruye, va a ser causa de pancreatitis. ¿De qué manera? Mire, tanto en el alcoholismo como en la litiasis, lo que hay es una acumulación de la secreción dentro de los conductos pancreáticos, se van a distender, se van a activar las enzimas y va a haber una autodigestión. Entonces, por eso es la obstrucción. Y vamos a ver que el alcohol, por ejemplo, produce un espasmo del esfínter de Oddi, de tal manera que también va a ser que un edema, y va a ser entonces que se disminuye o que hay una especie de obstrucción, de disminución a la salida de la secreción, se queda aumentada la secreción o acumulada la secreción pancreática, y ya vamos a ver todo lo que sucede, pero ambos están en relaciones con el tránsito del jugo pancreático a través de la vesícula biliar que está obstruida, de la vesícula del páncreas que está obstruida. Bueno, causa menos común, obstrucción del conducto pancreático por otras causas, medicamentos que pueden producir espasmos, como diuréticos, los estrógenos, metildopa, infecciones, desórdenes metabólicos. Un paciente con hiperlipemia que dice, tengo elevados los lípidos y de una manera exagerada, esos pacientes pueden hacer rápidamente, fácilmente una pancreatitis. Los estados de hiperlipemia, la hipercalcemia, también traumas, iatrogenia, factores hereditarios, a veces estas dislipemias hereditarias, y la isquemia aguda. Los pacientes con un shock, en donde hay una disminución de la perfusión sistémica, habitualmente pueden hacer pancreatitis dentro de su cuadro de shock, pueden ser pancreatitis. Bueno. Entonces vamos a explicar las dos principales causas de pancreatitis aguda. Por ejemplo, en los países de América la obstrucción biliar es la causa más frecuente, o sea, la litiasis. En cambio, en Europa, que hay una alta ingesta de alcohol, el alcoholismo es la otra causa. De todas maneras, las dos causas son la litiasis y el alcoholismo. Pero vamos a recordar además que la litiasis ya lo mismo es más frecuente en mujeres. Bueno, entonces, dice que 2/3 de las personas, el conducto pancreático principal se une al colédoco, y los cálculos biliares, lo que vimos en el cuadrito, podrían descender desde la vesícula biliar y obstruir el conducto pancreático por la relación anatómica que ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces hay una obstrucción a la vía del conducto pancreático, no sale el jugo pancreático,
los acinos continúan secretando jugo pancreático, se eleva la presión dentro del conducto, causa ruptura de los conductos, sale al espacio intersticial, ya activado las enzimas pancreáticas, y entonces va a ser la causa de la necrosis, de la hemorragia, etcétera, ¿cierto? Obstrucción. En mujeres es más frecuente porque en mujeres ya dijimos que son más frecuentes los cálculos. El alcoholismo en los países de Europa es más frecuente como causa de pancreatitis aguda, y dice, una sola ingesta suficientemente importante de alcohol puede provocar una pancreatitis aguda. Ya lo vuelvo a repetir, estamos hablando de la pancreatitis aguda en un páncreas sano, que sucede en uno de estos dos casos, la litiasis que obstruye o el alcoholismo, pero el páncreas está sano. Y tenemos entonces que con relación al alcoholismo, o sea, lo que quiero decir es que no es una enfermedad del alcohólico, no es que eres alcohólico y le va a dar pancreatitis, no. Es un hombre sano que algún día tuvo una ingesta importante de alcohol y pudo haber hecho un episodio de pancreatitis. Entonces, habitualmente encontramos cuál es ese paciente. Ese paciente es aguda. Entonces, ese paciente que estuvo ingiriendo en la noche hasta altas horas de la madrugada alcohol, después se fue para el bocado de la regla y se comió un mondongo, y luego se fue para la urgencia que no podía con el dolor. El dolor de la pancreatitis es uno de los dolores más severos en medicina, el del infarto del miocardio, el del cólico renal y el de la pancreatitis. Entonces, además del alcoholismo, la dieta rica en grasas, por eso en algunas cosas hablamos de estado de hiperlipemia, pero ese paciente que está ingiriendo alcohol y que está comiendo chicharrón y que después se va a comer un mondongo, etcétera, son factores que primero que estimulan más la secreción pancreática que actúa sobre las grasas, y segundo que el alcohol produce un edema del esfínter de Oddi. Entonces esos factores se conjugan para que finalmente haya una ruptura, un aumento de la presión dentro de los conductos, una ruptura de esto y la extravasación del jugo pancreático liberando las enzimas. En ocasiones cuando se producen varios epitelios sobre una base, puede ser sobre la base de una pancreatitis crónica. Después vamos a definir la pancreatitis crónica. Bueno, entonces ya lo que hemos dicho, ruptura del compartimento intracelular que contiene las proenzimas que son inactivas, pero cuando hay ruptura inadecuada, entonces se activan inapropiadamente. ¿De qué manera el etanol afecta el páncreas? Primero, hay mayor secreción. Al estimular la secreción de secretina a nivel del intestino delgado, hay mayor secreción de enzima, de jugo. Pero a su vez, no solamente es la mayor secreción del jugo, sino que el etanol produce un espasmo o un edema agudo del esfínter de Oddi, en especial después de una borrachera, después de una ingesta importante de alcohol. Entonces se conjugan las dos cosas, mayor secreción y una obstrucción al paso del jugo por haber un espasmo y un edema del esfínter de Oddi. La transsudación del líquido pancreático hacia los tejidos peripancreáticos produce lesiones químicas. El efecto, bueno. Entonces aquí estamos viendo, fíjense, aquí hay una obstrucción, supongamos un cálculo. El acino, que es este, sigue produciendo sus enzimas pancreáticas, su jugo pancreático de manera inactiva, pero resulta que se está acumulando, no pasa, aumenta la presión, se rompe y se extravasa el líquido pancreático, ¿cierto? El alcohol, algunas pancreatitis virales, algunas drogas que producen, como los diuréticos que producen espasmo del esfínter de Oddi, traumatismo, hipercalcemia, hiperlipemia, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo la colelitiasis, cálculos, obstrucción, fibrosis quística, tumores, todo lo que provoca obstrucción. Igualmente se extravasa
Y esas enzimas van a destruir, van a causar necrosis, inflamación de los tejidos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, aumenta la amilasa sérica. La amilasa es una enzima que está la produce el páncreas para actuar las proteínas, también las lipasas. ¿Y qué sucede? Que estos nos sirven de prueba diagnóstica, la amilasa sérica. Paciente que llega con un dolor después de esos antecedentes de haber ingerido cantidades de alcohol, de comida grasa, con un dolor que no le permite estar en una posición porque es un dolor muy severo. Yo le mando la determinación de la amilasa en suero y si me está elevada estoy en presencia de una pancreatitis con esta prueba. La lipasa que se libera produce una necrosis del tejido graso. Recuerden, cuando hablamos de necrosis grasa decíamos que la principal causa de necrosis grasa es la pancreatitis. El hecho es que el páncreas, además de tener su... no se escucha. El páncreas, además de ser una glándula exocrina, tiene un importante componente de tejido adiposo. Entonces, cuando se extravasa el contenido de estas enzimas, van a producir necrosis grasa. Igualmente, por el proceso inflamatorio se liberan proteasas, van a actuar y a destruir los pequeños capilares. Esta es la manera como se produce la pancreatitis aguda, y si hay un importante componente de destrucción capilar, se va a acompañar de la pancreatitis aguda hemorrágica, que puede ser mortal. Entonces aquí estamos viendo la patogenia, como ocurre la pancreatitis aguda. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos. Si no, que le quedan otra vez 6 minutos según el conteo del programa. Ay, Dios mío. Bueno, puede ser leve, vamos a poner para terminar esto. Puede ser leve o esta que es grave, la hemorrágica. En la forma leve no hay tanta liberación, hay un pequeño exudado, hay una respuesta inflamatoria, pero no hay necrosis ni hemorragia. Cuando la liberación, el trasudado es severo, es cuando vamos a tener destrucción de los vasos, de los pequeños capilares, necrosis de células acinares, esteatonecrosis o necrosis grasa y hemorragia. Entonces, esta pancreatitis aguda hemorrágica tiene una evolución fatal en el 7% de los casos y es más frecuente en hombres. Bueno, y está más asociada al alcoholismo. Entonces, los síntomas, el dolor brusco, los antecedentes importantes en el interrogatorio, del alcohol y la comida, no lo manden para la casa y digan que simplemente está borracho, no señor. Con una amilasa que se haga y que esté elevada, eso le va a ayudar en el diagnóstico. Otra prueba terapéutica que mire las características del dolor, hipocondrios, espalda, severo, obliga a flexionar el tronco sobre las piernas. Pero si usted a ese paciente le pasa una sonda nasogástrica, se le va disminuyendo el dolor porque comienza a disminuir el estímulo de secreción pancreática con una sonda nasogástrica. Los vómitos pueden ser alimentarios o biliosos, y si son hemorrágicos, el pronóstico es peor. Puede haber distensión abdominal, hilio paralítico, falta de heces, etc. Puede aparecer fiebre, pero ya aquí estaríamos hablando de un paciente con taquicardia, ya con un estado de shock. Diagnóstico, antecedentes, síntomas asociados, la ingesta de alcohol, la presencia de cálculos, el cuadro agudo, el tipo del dolor, y la determinación de amilasa y lipasa nos va a ayudar para el diagnóstico. Mantener en reposo la vía digestiva para disminuir la secreción pancreática. Y la pancreatitis crónica es distinta. La pancreatitis crónica no es tanto una enfermedad mortal, pero sí es una enfermedad incapacitante. Y en la pancreatitis crónica, si hay un daño
irreversible, en donde el páncreas ha sido reemplazado por tejido fibroso y puede ser el resultado de pancreatitis agudas recidivantes, ¿cierto? La mayoría leves subclínicas que no se diagnosticaron porque fueron leves. Cuando hay reemplazo por el tejido fibrótico, entonces vamos a ver trastornos tanto en la función hormonal por parte del páncreas endocrino como las enzimas. Y aquí es donde podríamos también, con relación a las enzimas, hablar del síndrome de mala absorción afectando la parte intraluminal. Pueden tener diabetes, por ejemplo, con destrucción, puede estar asociado a diabetes con destrucción del páncreas endocrino. Entonces, páncreas divisum, que ya habíamos hablado de que en donde hay dos sistemas, el de la cabeza y el del cuerpo y la cola, habitualmente hay estenosis de este sistema de conductos. Entonces, la estenosis va a hacer que no se evacúe de manera adecuada la secreción. La pancreatitis crónica es más frecuente en hombres entre la tercera y cuarta década de la vida. También se ha relacionado a otros factores dietéticos, genéticos, el alcohol, que puede ser una de las principales causas. Entonces, fíjense que la pancreatitis no es tanto mortal, pero es incapacitante. Entonces, el paciente tiene unas limitaciones con su alimentación. Si es diabético, por ejemplo, se desarrolla la diabetes por la fibrosis que compromete el páncreas endocrino o el compromiso del páncreas exocrino malabsorción. Entonces hay que hacer un manejo, pero es más incapacitante que mortal. Pueden haber formación de pseudoquistes y podría relacionarse con carcinoma. Entonces, el comportamiento clínico son por esos episodios recidivantes del dolor que va a tener el paciente cuando hay una recidiva. Igualmente sucede lo mismo con relación a la inflamación, a la dilatación de los conductos, pero son como cuadros episódicos de pancreatitis aguda recidivantes que no son graves, pero que poco a poco van lesionando el páncreas y se convierten en una pancreatitis crónica. Aquí entonces las complicaciones de la pancreatitis crónica es el síndrome de mala absorción en relación con la deficiencia enzimática, la diabetes, pseudoquistes, dolor crónico, aquí diabetes, pseudoquistes, serositis. Bueno, hay una pancreatitis crónica hereditaria que predomina en niñas hereditarias. Se transmite como rasgo autosómico dominante, pero está en relación con anormalidades bioquímicas y que el 20% de estas pacientes desarrolla adenocarcinomas ductales del páncreas. Pero esta pancreatitis familiar hereditaria es infrecuente. Y por último tenemos las neoplasias que pueden ser benignas, un tumor quístico benigno, mujeres, bueno, y las malignas, ya vamos a terminar aquí también, que son del páncreas exocrino, de los conductos o de los acinos, pero son más frecuentes el conducto. Recuerden que la glándula tiene conducto y acino. Tiene una incidencia creciente, que podemos decir es por alrededor alcanzar gran tamaño, son más frecuentes en el cuerpo y en la cola, y en mujeres por encima de los 50, 70 años. Los benignos, los malignos que ya vimos que se originan de los conductos, tenemos que en un 90% y menos frecuentemente las células acinares son adenocarcinomas, o sea, tumores glandulares malignos. Bueno, el adenocarcinoma pancreático entonces
ha ido creciendo últimamente. Tiene una hígado, vesícula biliar, vías biliares y páncreas. Todos los tumores que se originan de esa zona, de esos órganos, tienen un pronóstico bastante ominoso y una sobrevida bastante corta. Entonces, fíjense, hablamos de la vesícula biliar, ahora el del páncreas igual. La sobrevida a los 5 años es menor del 2%. Entonces, que son tumores que habitualmente cuando se diagnostican están avanzados, porque no hay manera de determinar o de identificar una lesión inicial. En los Estados Unidos afecta más personas de raza negra y los indígenas alrededor de los 60 años el pico de presentación. Más frecuentes en la cabeza, el 60%, sigue el cuerpo y la cola, y tumores difusos el 22%. ¿Qué pasa con estos tumores de la cabeza? Que como están allí en relación con el duodeno, recuerden el marco duodenal, entonces resulta que estos tumores tienden a producir ictericia obstructiva más que los que están más alejados del marco duodenal, donde puede caer al duodeno, está la ampolla de váter donde llega el conducto, entonces tienden a producir más ictericia los de la cabeza que los del cuerpo. Bueno, factores de huésped en la patogenia que favorecen la presentación o que predisponen pacientes con trastornos en la vesícula biliar, cálculos, los pacientes con diabetes, los pacientes diabéticos tienen una incidencia doble de cáncer de páncreas en relación con los pacientes no diabéticos. Y ya vimos que la pancreatitis crónica hereditaria, pero que se afecta más que todo a niñas, y ya vimos que un 20% se asocian a tumores. El hábito de fumar, el alto contenido en dieta y grasa es casi que un factor en estos momentos uniforme a todos los tumores malignos, igualmente que la exposición a agentes químicos, simplemente factores ambientales, pero no son específicos para el cáncer de páncreas, sino para la mayoría de los cánceres. Muy bien, cuadro clínico. Entonces, fíjense, masa que habitualmente afecta la cabeza del páncreas. Luego, menor proporción del cuerpo o la cola. Entonces, fíjense, por la relación anatómica, los que están en la cabeza del páncreas, el 50% se acompaña de ictericia. Pérdida de peso, adelgazamiento y dolor, pérdida de peso, anorexia en pacientes adultos mayores por encima de los 60 años, hay que buscar un tumor en cualquier parte, y aquí lo estamos viendo, estos síntomas en pacientes adultos mayores, anemia sin causa justificada, adelgazamiento, anorexia, siempre lo vamos a mencionar porque está la posibilidad de que sea un tumor de cualquiera de los sitios que hemos ya mencionado. Bueno, ¿qué es el signo de Courvoisier? El signo de Courvoisier consiste en la presencia, en la dilatación aguda e indolora de la vesícula biliar por un tumor en la cabeza del páncreas y que produce ictericia. Entonces, eso es lo que se llama el signo de Courvoisier y está asociado a un tumor de la cabeza del páncreas que produce obstrucción con ictericia y una dilatación aguda e indolora de la vesícula biliar. Por la misma obstrucción, hay obstrucción del colédoco, se dilata la vesícula, no es por cálculo que esté dilatada, hay ictericia y hay el tumor en la cabeza del páncreas, signo de Courvoisier. Esto lo identifican los radiólogos cuando hacen una ecografía y ven el tumor y ven una vesícula dilatada, ven el tumor en la cabeza del páncreas y el paciente tiene ictericia, dice, tiene un signo de Courvoisier asociado al tumor en la cabeza del páncreas. Los tumores de páncreas también puede sobre todo
producir sustancias trombogénicas como síndromes paraneoplásicos. Entonces, pacientes con cáncer de páncreas, con tromboflebitis migrans, que habitualmente el tumor está en el cuerpo y la cola, entonces se llama el síndrome de Trousseau, simplemente asociado a la presencia de tromboflebitis en estos pacientes. El diagnóstico, bueno, primero hay la ictericia. Habitualmente como que la alarma está en la ictericia, entonces ya vimos cómo es el metabolismo de la bilirrubina. Descartamos intrahepática, hepatitis, cirrosis, no tiene nada que ver con el hígado, entonces esta sería una ictericia post-hepática, porque es una obstrucción extrahepática de la vía biliar. Ni es prehepática con el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, ni es intrahepática como la cirrosis post-hepática. Pero sí nos van a ayudar mucho, pues, o sea, investigamos la ictericia, que habitualmente es el síntoma de alarma. Con una ecografía, ayudas diagnósticas, vemos la masa en la cabeza del páncreas o en el cuerpo, en la cola, pues nos va a ayudar mucho a sospechar el diagnóstico y a tratar de hacer una biopsia. No es fácil hacer una biopsia. Y lo otro es que habitualmente ya el paciente tiene una enfermedad diseminada con alguna frecuencia, ya el paciente tiene entonces comienzan a hacer los estudios y resulta que ya tiene diseminado por el abdomen el tumor, hepático, de metástasis, etcétera, porque es un tumor de un pronóstico pobre. Pero igualmente hay que intentar hacer el diagnóstico y si se puede tomar una muestra. Entonces aquí estamos viendo los efectos secundarios, la ictericia obstructiva, la vesícula dilatada, aquí signo de Cuvier, la vesícula dilatada, las metástasis hepáticas, pérdida de peso, la tromboflebitis migratoria o migrans, las metástasis, por supuesto el cáncer pancreático produce mucho dolor, si hay invasión linfática, etc. Bueno, con esto hemos terminado toda la parte de la patología digestiva, o sea, de las lesiones que se originan de los linfocitos, que habitualmente llamamos linfomas. Una excepción termina en oma, pero es maligno. Los linfomas siempre son malignos y ese es el término que se emplea, linfoma. Las leucemias, ya lo hemos dicho, que es un término que se emplea para identificar las lesiones que son linfoproliferativas o mieloproliferativas, pero que proliferan en la sangre. O sea, no hay tumores en los tejidos blandos, ni en los ganglios linfáticos, ni en los órganos. Entonces no se va a manifestar como un tumor que crece rápido, con todo lo que vimos, que infiltra todas las características de los tumores malignos, porque simplemente las células están proliferando en la sangre. Por supuesto que vamos a tener una sintomatología en relación con esas células que están proliferando en la sangre, que se forma en el tejido hematopoyético, que esas células formadas en el tejido hematopoyético proliferando ahí van a reemplazar al tejido hematopoyético normal. Entonces vamos a tener síntomas relacionados con lo que se denomina pancitopenia, anemia, trombocitopenia y leucopenia. ¿Por qué? Porque las células tumorales no son funcionales, digamos así, la proliferación de estas células es anormal, y entonces va reemplazando al tejido hematopoyético normal y repito, las manifestaciones clínicas van a estar en relación con eso. Entonces, primero ya aclaramos que es leucemia, proliferación de células. Y aquí en las leucemias vamos a incluir no solamente en las leucemias no solamente vamos a incluir las proliferaciones de los linfomas, sino cualquier célula del tejido hematopoyético. Se llama leus, que quiere decir leucocitos, de blanco, de células blancas. Las células blancas pueden ser los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, todos esos son leucocitos.
que circulan, que son células del tejido hematopoyético que circulan en la sangre, que proliferan anormalmente. En cambio, los linfomas se refiere solo a los linfocitos. Por supuesto que a las leucemias hay que ponerle un apellido. Si es una leucemia linfocítica, si es una leucemia mielocítica, si es una leucemia linfoblástica, quiere decir, ya de poner la palabra blasto, quiere decir que las células que proliferan son inmaduras. Leucemia linfoblástica, mieloblástica, monoblástica o linfocítica, mielocítica, monocítica, maduras. Eso lo vamos a ver después, pero ahora vamos a hablar de los linfomas, pero quería hacer la claridad entre los dos términos. Bueno, muy bien. Entonces, un poquito para recordar aquí rápidamente que el tejido linfoide, que está constituido por linfocitos principalmente, y que los linfocitos son los que dan origen a los linfomas. Vemos, esta es la distribución que tienen. Forman unas estructuras que se llaman ganglios linfáticos. Recordemos que los ganglios linfáticos están distribuidos en todo el cuerpo. Están en el eje central, intraabdominal, mediastínicos, están a nivel periférico en la región inguinal, los ganglios axilares, supraclaviculares, cervicales, ¿cierto? Y está un tejido linfoide, que es el tejido linfoide nodular, que está en el tubo digestivo y en el aparato respiratorio. Entonces tendríamos las amígdalas, las adenoides, las placas de Peyer en el intestino, ¿cierto? Entonces, todos esos son, ¿qué quiere decir tejido linfoide extranodal? Que es un tejido linfoide que no está formando ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son órganos, son pequeños órganos, estructuras delimitadas con folículos linfoides que forman parte del sistema del drenaje linfático. Esto es un tejido que está en relación con superficies mucosas. Si es del aparato respiratorio, las adenoides. Si es de la cavidad oral, las amígdalas. Si es del tubo digestivo, en la mucosa del tubo digestivo, las placas de Peyer. Bueno. Cuando el tejido linfoide ese, por ejemplo, el de las placas de Peyer o el de la mucosa bronquial, está hay un linfoma que se origina de los linfocitos, estos extranodales en las mucosas. Entonces decimos que es un linfoma mal, o sea, asociado al tejido linfoide de las mucosas. Entonces estaríamos hablando ahí de un mal. Cuando es del tracto respiratorio gástrico, decimos GAL, o sea, tejido linfoide asociado a la mucosa gastrointestinal, o tejido linfoide asociado a los bronquios, o en general a cualquier mucosa, que no especifica si es gástrica o si es de los bronquios. Entonces, vamos a ver, ¿para qué les explico esto? Vamos a ver unos linfomas que son la mayoría de origen de los ganglios linfáticos. En menor proporción de los linfocitos que no están en los ganglios linfáticos, sino que están en un tejido extranodal, que son estos. Entonces, el 75% se origina de los ganglios linfáticos. Bueno, esta es un poco la arquitectura del ganglio linfático. Es un órgano delimitado por una cápsula, tiene en la parte de la corteza folículos linfoides y en la parte medular tiene sinusoides linfáticos. Esta es la arquitectura. Un poquito lo que habíamos visto, que es leucemia, que es linfoma. Linfoma, tumores primarios de ese tejido linfoide, que se derivan de los linfocitos o de sus precursores. Y puede estar o en los ganglios linfáticos o en el tejido extranodal, ¿sí? O inclusive en órganos de un linfocito del vaso, de un linfocito del hígado, de un linfocito de la piel. Entonces hay un linfoma de la piel. ¿De qué es un linfocito? De los linfocitos que están allí
como células móviles en el tejido conectivo. Bueno, muy bien. Y la leucemia nos habíamos referido a ella como proliferación de células que circulan en la sangre periférica y son células de la médula ósea, células blancas, leucemia, células blancas que circulan. Entonces yo le decía que hay que ponerles un apellido dependiendo de la célula blanca del leucocito que esté proliferando. Decíamos proliferaciones neoplásicas de células blancas. Leucemia en la sangre puede ser cualquiera de las células blancas. En cambio, en los linfocitos, en los linfomas son habitualmente linfocitos o osteocitos. O sea, aquí no tenemos otro. En algunos casos dicen que es un poco arbitrario porque una persona puede tener lo que se llama leucemia linfoma. La misma célula da lugar a un tumor o a un linfoma, pero también puede proliferar en la sangre. Eso, y es la misma célula, o sea, no son enfermedades de mismo clon. Recuerde que las neoplasias son monoclonales. Entonces dice que en los niños, por ejemplo, se usa el término leucemia linfoma o linfoma leucemia. Pueden coexistir porque el linfoma puede evolucionar hacia un estado leucémico, pero el hecho está en que es la misma célula del mismo clon. Si fuera de otro clon, serían dos, que el paciente tuvo dos lesiones. La misma por eso. Bueno. En general, algunos factores etiológicos y patogénicos en relación con los linfomas se han identificado tras locaciones cromosómicas oncogenes, genes que promueven el crecimiento de la célula, y ustedes saben, algunos oncogenes han sido identificados. Factores genéticos no hereditarios, en relación con la deficiencia de la reparación del ADN, como el síndrome de Bloom, ya lo hemos visto, la neurofibromatosis, etcétera. Cuando hablamos de la genética del cáncer, decíamos que había unos factores en relación con la deficiencia en la reparación. Virus que se han identificado, el virus de la leucemia de células T humanas, HTLV, de Steinbach, el del linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, el sarcoma de Kaposi en relación con el virus de inmunodeficiencia humano, el herpes virus, etc. Virus que se han identificado con el desarrollo de algunos linfomas. Factores ambientales. El Helicobacter pylori, que hablamos de la gastritis crónica, la úlcera péptica, el cáncer gástrico y el linfoma. Ese linfoma que se origina de un linfocito que está en la mucosa gástrica. O sea, un linfoma GAL. ¿Qué quiere decir un linfoma GAL? Un linfoma asociado al tejido linfoide de la mucosa gastrointestinal, GAL. Bueno, que ya lo vimos anteriormente. Y algunos factores iatrogénicos, yo creo que aquí les sobra la H, me disculpan. Factores iatrogénicos, para personas que tienen un cáncer y que están han sido sometidos a radioterapia o a quimioterapia como parte de su tratamiento, esos pacientes tienen más susceptibilidad de desarrollar un linfoma. De hecho, se ve paciente con un cáncer de próstata, fue tratado y a los 5 años aparece con una masa y es un linfoma. Mira, siguió con otro tema. Hola. Bueno, la primera clasificación que vamos a ver, por favor, la primera clasificación que vamos a ver en los linfomas es esta. Linfoma no Hodgkin, NHL o linfoma de Hodgkin. Son linfomas, pero son completamente distintos tanto en el origen de la célula como en la evolución clínica. Linfoma no Hodgkin se derivan siempre de los linfocitos, ya sea de los ganglios linfáticos, sea nodal
o extranodal asociado a las mucosas o en la piel o en órganos, o sea que no está en los ganglios linfáticos. De estos linfomas se puede desarrollar un linfoma de células B que se diferencia de células plasmáticas, pero que es más común en la médula ósea. Entonces se llama o mieloma múltiple o simplemente el linfoma de células plasmáticas. Recordemos que las células plasmáticas se originan de los linfocitos B. Y ahí sí el linfoma de Hodgkin, primero que no se sabe el origen de la célula. Se supone que es una célula linfoide porque se ocurre en los ganglios linfáticos. Porque la célula, no se sabe qué tipo de linfocito, mejor dicho. Es un linfoma, una célula linfoide, pero no se sabe cuál. ¿Por qué? Porque resulta que desde el punto de vista de los marcadores, la célula no tiene un marcador específico. Entonces puede ser que el origen de la célula propiamente de los linfomas de Hodgkin no se conoce. También al linfoma de Hodgkin se le llama enfermedad de Hodgkin porque clínicamente evoluciona por etapas como una enfermedad. Histológicamente también es distinto. ¿Por qué? Porque en el linfoma de Hodgkin la célula característica, una entro en ese linfoma, esta célula de Restenberg, no puedo decir que es un linfoma de Hodgkin. Lo que pasa es que la célula de Restenberg tiene características, tiene inmunofenotipos similares a linfocitos B, a linfocitos T, entonces finalmente no se sabe cuál es el origen de esta célula. Por eso continúa incierto el origen de esta célula. Bueno. Si van teniendo alguna pregunta, me dicen. Muy bien. Entonces vamos, a esto parece muy largo y muy confuso, pero vamos, la voy a explicar. El origen de los linfomas, la célula de origen, según la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que los linfocitos pues son linfocitos T o linfocitos B o células NK, linfocitos. No hay más. Linfocitos B, mediadores de la inmunidad humoral, linfocitos T y NK, mediadores de la inmunidad celular. Muy bien. Entonces, los linfocitos pueden ser maduros o pueden ser inmaduros. Cuando son inmaduros se llaman linfoblastos. No han alcanzado su maduración. Volvemos a la palabra blasto en relación con que no es maduro. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a ponerle atención. Ay, Dios mío, terminará en 10 minutos. Hasta donde avancen los 10 minutos, ¿oyeron? Listo. Hey, bueno, hola. Hasta donde avancen los 10 minutos. Entonces, fíjense. Sí. Pueden originarse células B o linfocitos B inmaduros o linfocitos o células B maduras. O linfocitos T inmaduros o linfocitos T maduros junto con las células NK. Entonces, resumo estos 4 orígenes de la célula. Pueden ser linfocitos B maduros o inmaduros, linfocitos T maduros o inmaduros. Cuando el linfoma está constituido por células maduras, habitualmente lo llamamos linfoma linfocítico, o sea, de células B o de células T. Cuando es inmaduro decimos linfoma ¿linfo qué? Inmaduro, plástico. Puede ser la palabra blástico en relación con inmadurez. Entonces, linfoma linfoblástico, de células T o de células B. Las células T y las células B ya sabemos su función con relación a la defensa del organismo, pero morfológicamente son igualitas, unas células pequeñas, redondas, con escaso citoplasma. Entonces hay unos marcadores especiales para yo de superficie que se hace por inmunohistoquímica para yo ver si ese linfocito es B o ese linfocito es T. Pero ¿qué importancia tiene
que es decir yo que es una célula B o un linfocito B maduro o un linfocito T maduro. Sí tiene importancia, porque resulta que no solamente que las células, los linfomas que se originan de linfocitos B son un alto porcentaje, son la mayoría en relación con los T, pero eso no es lo importante. Lo importante es que los linfomas que se originan de células B tienen un pronóstico mucho mejor que los linfomas de células T, que afortunadamente son menos frecuentes. Y en el quinto tenemos el linfoma de Hodgkin, que no sabemos si es T o si es B, lo único que sabemos es que la célula característica es la célula de Redi-Steinberg, pero no sabemos el origen, marcador específico, o no se ha encontrado hasta ahora un marcador específico para la célula de Redi-Steinberg. Entonces, fíjense, la mayoría de los linfomas no Hodgkin. Los no Hodgkin ya dijimos que pueden ser de células B o de células T, maduras o inmaduras, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que se originan en un 65% de los ganglios linfáticos y del tejido linfoide granulado un 35%, cualquier linfocito por fuera de los ganglios linfáticos, o sea que estén las adenoides, que estén las amígdalas, que estén las placas de Peyer, el linfocito de la piel, el linfocito de la mucosa gástrica, el linfocito de los ganglios linfáticos, el linfocito del vaso, puede haber un linfoma hepático. Sí, mientras no se originen de los ganglios linfáticos, se llama tejido linfoide extranular, en este caso un linfoma extranular. Muy bien. Del 80 al 85% se originan de las células B, o sea, de los linfocitos B. Y de la neoplasia de células T, el 15 al 20, y las NK son muy raras. Habitualmente las toman como un mismo grupo, linfocitos T y células NK. Para yo identificar si ese linfoma es de células B o de células T, existen marcadores que ayudan y que es importante porque ya les he dicho que los de células T son más agresivos y el tratamiento es distinto a los de células B. Entonces, por técnicas de inmunistoquímica, vamos a encontrar la tipificación. Entonces, fíjense. Los principales marcadores reconocidos por anticuerpos para la caracterización de los linfomas y de la leucemia, o sea, todo lo que sea proliferación de células blancas. Los marcadores para los linfomas o leucemia de linfocitos T o de células T se denominan con esta nomenclatura: CD1, CD3, CD4, CD5. Células T maduras, o sea, linfocitos, no linfoblastos, linfocitos. Para las células B tenemos sobre todo esto, CD10, C19, 20, 21, 23, linfocitos B maduros. La mayoría de los linfomas son de células B o de linfocitos B, o sea que sus células van a tener estos marcadores que tienen un pronóstico mejor que los de células T. Las células NK que son infrecuentes, CD16, CD56, clásica por exclusión. Bueno, ¿qué son las células de Sten y precursoras? Son células inmaduras. Recordemos que finalmente el origen en la médula ósea es una célula de Sten, célula madre, que luego se va diferenciando a las diferentes tipos de leucocitos. Entonces, en la serie linfoide tendríamos las progenitoras, digamos así, las inmaduras. Todas son CD34, no importa que sean células linfoblastos T o linfoblastos T, B, no importa que sean linfoblastos T o linfoblastos B, o sea, son inmaduras. Todavía no se ha definido si se van a madurar para linfocitos T o para linfocitos B. El marcador es CD34. Y morfológicamente yo creo que es una célula más grande, inmadura, porque las células todas a medida que van madurando se van volviendo más pequeñas.
Hay unos marcadores para los monocitos, también son infrecuentes los linfomas monocíticos o monoblásticos, pero tienen unos marcadores específicos. Y fíjense, la célula de red Stenberg tiene marcadores de células B, de células T, monocitos, la célula que es este CD30. Este marcador CD30 es común a todas estas células. Por eso es que se dice que finalmente no sabemos realmente el origen de la célula de red Stenberg, porque tiene un marcador que lo tienen también los linfocitos B y los linfocitos T y los monocitos, que es el marcador CD30. Y el marcador CD45 está presente en todos los leucocitos, o sea, en todas las células blancas, sean monocitos, sean neutrófilos, o sean linfocitos, es común a todas las células blancas, o sea que no es específico de nada. Muy bien, aquí un poquito para que vean. Esta es una célula inmadura, CD34. CD34, célula de Sten, progenitora, inmadura, precursora. Aquí, célula de estirpe linfoide. Lo único que sabemos que es de estirpe linfoide, pero es inmadura. Entonces, aquí vemos cómo se va, pues, todavía que está inmadura, CD34, CD34. Aquí comienzan a aparecer unos marcadores para linfocitos B. Entonces aquí tenemos un precursor B temprano, un pre-B, célula B y célula plasmática. Entonces ya van apareciendo los marcadores para la célula B que dijimos que eran CD10, CD19, CD20, CD21, CD22. Marcadores pero para las células más maduras tenemos 20, 19, 20, 21 y 22. Para las células T, igualmente aquí tenemos la inmadura. Aquí ya comienza a diferenciarse, a aparecer, además de que es un poco inmadura, comienza ya a aparecer algunos marcadores para que le van a decir que es inmadura, pero que está hacia el camino de la T. Los linfocitos T se van apareciendo. Finalmente tenemos el linfocito T maduro, timocitos o linfocitos T. Estos son tempranos, no están completamente maduros, aquí están maduros, las células T maduras. Igual con el linfocito citotóxico, NK. ¿Sí? Bueno, entonces, por técnicas de inmunohistoquímica, cuando uno diagnostica un linfoma, le manda inmunohistoquímica. El primer paquete de inmunohistoquímica que le hacen de marcadores es para ver si son linfocitos B. ¿Por qué? Porque ya vimos que el 80% son linfomas de linfocitos B. Si no me dan los marcadores son negativos y no es linfocito B, tengo que hacer los linfocitos T, que es menos frecuente, como lo vimos aquí, que el 80 al 85 son